buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Como siempre, para todas y para todos, una más cordial bienvenida a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 8 de junio del año 2011. Sigue la gira el presidente Chávez, sigue también informaciones en el ámbito nacional. Recordamos que mañana va a segunda discusión la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el ejercicio fiscal del año 2011. Esta es una propuesta que introdujo ante el Parlamento el mandatario nacional para financiar las grandes misiones, entre otros aspectos. Veámoslos en detalle antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy. Este proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio fiscal 2011 establece un monto total de 45.000 millones de bolívares distribuidos de la siguiente manera: 10.000 millones de bolívares para la Gran Misión Agro-Venezuela, desarrollo del sector agrícola; 10.000 millones de bolívares para la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene una meta establecida para 7 años, los próximos 7 años, para construir 2 millones de viviendas a escala nacional; 10.000 millones de bolívares para la Gran Misión Trabajo, la Gran Misión Empleo, todavía no tiene un nombre definido, bien lo ha aclarado el presidente Chávez, pero también se propone generar empleos en los próximos años; 6.000 millones de bolívares para el servicio de la deuda pública; 4.000 millones de bolívares para la reestructuración de la deuda pública nacional; y 5.000 millones de bolívares para atender emergencias y desastres naturales. Recordamos que todavía nuestro país sufre las consecuencias de una temporada de lluvias que prácticamente no terminó, que comenzó desde finales del año pasado y que ha dejado al menos a 30.000 familias damnificadas, albergadas en estos momentos en refugios. Ya con esta contextualización nos vamos al encuentro de nuestro invitado en la noche de hoy. Es el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua, a quien también le ha tocado la defensa de este proyecto de ley. Vicepresidente, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Vanessa. Bienvenido. A ti. Mañana sin duda va a ser una batalla en la Asamblea Nacional. Hemos visto ya el día de ayer los factores de oposición que consideran que esta propuesta de ley significa hipotecar el futuro, incluso se usaron esos términos en el debate de ayer. En su opinión, ¿está justificado este endeudamiento? Totalmente, Vanessa. Yo creo que la situación creciente de una demanda social que el propio gobierno bolivariano ha convocado al pueblo a manifestarse, a registrarse, para establecer cuál es la necesidad real del pueblo venezolano en materia de vivienda, por un lado. Por otro lado, la necesidad real de los productores y productoras del campo venezolano. Y como tú lo señalabas, la atención ante una situación no prevista, como fueron las interminables lluvias y sus consecuencias, daños a la infraestructura vial, de servicios del país, represas, diques, la atención que el gobierno nacional ha asumido de más de 30.000 familias. Recordemos en el pasado, para ellos es muy fácil decir que estamos hipotecando el futuro, porque ellos nunca asumieron una responsabilidad con el pueblo venezolano. Pero se supone que el país tiene ingresos extraordinarios por concepto del barril de petróleo. A pesar de eso, ¿se justifica el endeudamiento? Ingresos extraordinarios, perdón para decirte, nosotros estamos asumiendo el resguardo de 30.000 familias. ¿Cuál era el futuro de un damnificado, el destino de un damnificado en la Cuarta República? 5 días en una escuela y a los 5 días lo sacaba la policía para que desalojaran la escuela. Y a ver cómo resolvía, pues otro rancho, vivir en la calle, etc. De manera que nosotros estamos asumiendo, primero, un diagnóstico de un problema estructural y muy grave de la sociedad venezolana, que es el tema de la vivienda. Un problema estratégico como es la agricultura. Una vez que hemos creado a lo largo de estos 12 años una plataforma tecnológica de infraestructura, sistemas de riego para el avance de la agricultura, ahora un apoyo masivo a financiamiento, equipamiento de tecnología de punta para los productores y productoras, para consolidar definitivamente la soberanía agroalimentaria y el impacto que esto tiene en la economía nacional. Y por otro lado, una atención que va a superar, estimamos 5.000 millones de bolívares, recuperar más de 50 puentes averiados en todo el país, vialidades totalmente desaparecidas. ¿Esto no se puede hacer con el ingreso petrolero? No, porque el Estado venezolano, en primer lugar, el Estado venezolano tiene ha venido creciendo en su atención social al pueblo venezolano. Ellos tenían 300.000 pensionados que no ganaban ni el 30% del salario mínimo. La revolución bolivariana hoy tiene a casi 2 millones de pensionados que ganan salario mínimo, por colocarte un ejemplo. ¿Cómo hemos ampliado la red del sistema público? Recientemente el presidente ha inaugurado 48 CDI en todo el país, de manera que los ingresos extraordinarios que tiene el país va a ser para sostener
todo el sistema de salud pública, el sistema de seguridad social, la administración pública nacional. Y el pueblo venezolano es consciente de ello. Mira, uno escuchaba uno de los pobres argumentos que daban los diputados de la oposición, y decía que si todo lo que le ha ingresado al país en los últimos años, Venezuela le tocaría tanto por ciento a cada venezolano. O sea, eso es una estupidez. O sea, que es un cálculo errado, se está manipulando la información cuando se habla así. Pero no, es que el cálculo no corresponde. Puede ser que matemáticamente, si tú sacas lo que le ha ingresado al país, pero un país no funciona con que a cada quien le den un billete o una mesada de dinero. Funciona, como te digo, ¿en qué se ha invertido eso? En un sistema de salud público nacional, se ha invertido en ferrocarriles, en metros, en infraestructura vial en todo el país, en las misiones. ¿Cuánto se ha invertido en lo social? 300.000 millones de dólares hemos invertido en lo social. Allí está toda una inversión que ha sido destinado no en tantos bolívares para cada venezolano, pero sí en un sistema de salud pública, un sistema de seguridad social, un sistema de inclusión para la cultura, para la educación, para la asistencia médica. Si no se aprobara la ley, que además es un supuesto negado porque la mayoría bolivariana ya ha dicho que la va a aprobar, si no se aprobara la ley, no se podrían desarrollar las 3 grandes misiones. Bueno, gracias a Dios tenemos una mayoría, ¿no? Y quienes decían que eran mayoría en la Asamblea, ha quedado demostrado que no pueden oponerse ellos a la voluntad del pueblo venezolano de conquistar su buen vivir, porque al final se están oponiendo no es al gobierno. Todas estas misiones no van para el funcionamiento del gobierno, que al final de cuentas el funcionamiento del gobierno también es para el pueblo. Van a políticas claves y concretas del pueblo venezolano. ¿Que no hay recursos ordinarios para no los tenemos en este momento, tenemos una etapa, pero fíjate, nosotros habíamos hecho una estimación de la misión Agrovenezuela de unos 300.000 productores y productores, se inscribieron 600.000. Habíamos estimado en el tema de vivienda unos 2 millones de personas y lleva 1.100.000 nada más en 5 estados, en los primeros 5 estados, y seguramente eso va a sobrepasar largo los 2 millones de vivienda. Bueno, los imprevistos, ¿quién podía prever que íbamos a perder 50 estructuras de puente en todo el país? Que las carreteras de Mérida y Táchira prácticamente iban a desaparecer buenos tramos de ellas y que requieren importante inversión. Eso no era previsible, pues, y no es posible abordarlo con los recursos ordinarios y extraordinarios que está obteniendo el gobierno bolivariano. Ni siquiera con este extra petrolero. Ni siquiera, mira, recordemos una cosa, ya el presidente ha aprobado recursos por 10.000 millones para la misión Agrovenezuela, sobre la base de la proyección de los recursos excedentes. Los aumentos salariales que aprobó el presidente Hugo Chávez, que superaron los 16.000 millones de bolívares fuertes, al sector universitario, a la administración pública, al salario mínimo, a los pensionados. Todo eso son aprobaciones que se hicieron en base a los recursos ordinarios y lo que preveemos como excedentes ordinarios. De manera que esto está totalmente justificado. ¿Qué consecuencias va a tener este endeudamiento para el país, vicepresidente? Bueno, esto es un endeudamiento basado primero en una legalidad, ¿no? ¿Está al margen de la ley? Está totalmente dentro del marco de la legalidad, de la Constitución, de la Ley de la Administración Pública Financiera, que faculta al Gobierno Nacional para poder solicitar a la Asamblea Nacional un endeudamientos complementarios o adicionales como este caso. Y fíjate, nosotros pudimos haberlo hecho, sí, ya vamos a explicarle al pueblo, sí. ¿Se puede haber hecho por la habilitante? Por la ley habilitante. ¿Por qué no se hizo por la habilitante? Porque queríamos que se debatiera, pues, porque sabíamos que la vieja oligarquía que endeudó este país para financiar su propia deuda, recordemos lo que hizo Jaime Lucinchi, para financiar la propia deuda, endeudaron al país. Luego, cuando no pudieron sostener más, ni siquiera la administración pública, comenzaron a vender una política de endeudamiento, Vanessa, para un país como Venezuela, es una política adecuada y sana. Terrible es que comencemos a vender los activos como hicieron ellos, que vendieron la cantidad, vendieron vías, etcétera. Nosotros no estamos en esa situación. Lo pongo en el ejemplo para una familia, pues. Una familia creció, necesita construir un segundo piso de la casa, ¿no? Tiene dos opciones, o pide un préstamo a un banco, o a un amigo, o a un vecino, etcétera, para construir el segundo piso de su casa, o comienza a vender todo. Nosotros simplemente estamos para seguir avanzando en la construcción de vivienda digna para el pueblo, para la alimentación del pueblo venezolano, para recuperar las vialidades destruidas por las consecuencias naturales, para seguir atendiendo con esmero y dedicación a los más de 130.000 compatriotas refugiados, un crédito.
que se hace mediante emisión. ¿Cómo funcionaría? Es decir, mañana va a la segunda discusión en la se aprueba, se debería aprobar. Hay un cronograma que el Ministerio de Finanzas deberá presentar al presidente de la República de emisión de bonos de la deuda, un componente de deuda interna, o sea, para lograr endeudamiento interno en Venezuela, y otro endeudamiento externo. Y se van emitiendo como alguien los que se usaba antes, no sé si ahora se usa los pagaré, pues tú das una letra, alguien te la compra, y después cuando la República tenga ingresos, que tiene ingresos proyectados, porque tú te puedes endeudar porque sabes que tienes una economía sólida. Esto y esto es importante. Es un endeudamiento responsable. Es un endeudamiento responsable. Tiene cómo hacerle frente al endeudamiento. Tiene cómo hacerle frente. Y fíjate, no cualquiera se puede endeudar, no cualquier país se puede endeudar. Venezuela puede emitir o tener emisiones de deuda de esta magnitud porque hay una confianza en los mercados de valores y de bonos, en la solidez de la economía nacional venezolana, en la estabilidad política de Venezuela. Esos son indicadores importantes, ¿no? Porque cualquiera pudiera emitir bonos, pero si no hay seguridad y confianza en que hay un respaldo económico y una estabilidad política del gobierno que los emite, difícilmente se pudieran colocar. ¿Cómo se llega a ese monto, vicepresidente? ¿Cómo se llega al monto de los 45.000 millones de bolívares, distribuidos de la manera en que están distribuidos? Bueno, mira, en primer lugar, con base en las necesidades. Claro, recuérdate que hicimos un registro científico de todo lo que fue las necesidades de los productores, ¿no? De los agrovenezolanos, de los productores y productoras. Y allí tenemos cuantificado exactamente cuánto requerimos. O sea, no es un monto caprichoso. No es un monto caprichoso. 45.000 millones. No, mira, el estimado para la misión Agrovenezuela son 40.000 millones. Nosotros logramos 10.000 millones que colocó el gobierno nacional y el Banco Central de Venezuela a través de un crédito con el Banco Central de Venezuela, y unos 20.000 millones con la banca privada, ¿no? De la cartera agrícola de la banca privada. Sin embargo, como te digo, superamos las expectativas y se requieren unos 10.000 millones para poder atender esta demanda. A esos 300.000 claro. Productoras y productores que no estaban contabilizados. El tema de la vivienda, igualmente el gobierno ya ha invertido más de 15.000 millones de bolívares en el tema de la construcción de vivienda, pero hemos ido recuperando terrenos, por cierto que hay que pagar, porque nosotros no estamos confiscando, estamos expropiando. Entonces hay que pagar esos terrenos expropiados. Habría que preguntarle a la oposición si se oponen a que los que ellos defienden, la propiedad privada, y a los señores que incitan a rebelarse contra el gobierno y la ocupación legal de los terrenos para construir la vivienda para el pueblo, se oponen a que haya recursos para cancelar una parte de eso. El impulso a la construcción, a los materiales de construcción y de insumos, nuevas viviendas, la proyección que ya estamos haciendo de lo que va a ser el déficit registrado científicamente. ¿En cuánto tiempo? Igualmente el tema el daño vial, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha hecho un estudio y tiene cuantificado la magnitud del daño a la vialidad pública. De manera que todo eso ha sido sustentado científicamente y es una necesidad. Y el país tiene condiciones para endeudarse. ¿El país? A lo largo de 6 meses. Como te digo, son emisiones desde aquí hasta el 31 de diciembre que irá haciendo el Ministerio. El programa depende del Ministerio. Depende del Ministerio lo que finalmente se apruebe. Eso ya está estudiado, simplemente esperando que se apruebe la ley. Como estamos seguros, mañana va a ser aprobada y poder efectivamente lograr emitir esos bonos paulatinamente y ir recuperando o ingresando dinero al país para inyectárselo a estos programas de gran envergadura. ¿Quién puede comprar los bonos, vicepresidente? Eso en el mercado de valores, los actores tradicionales, así como otras emisiones que ha hecho. Es un procedimiento absolutamente normal, que hacen todos los países del mundo, que Venezuela lo hace. Porque ningún país puede funcionar absolutamente con los ingresos que tiene en un momento determinado, sino en base a sus proyecciones de ingresos, bueno, se va endeudando y va generando el funcionamiento de sus políticas. Ahora, la diferencia ética de este endeudamiento, porque es importante resaltarlo. Con otros, porque en la claro, como te digo, ¿cuáles eran los endeudamientos? Presidente Lucinchi, por ejemplo. El endeudamiento para comprar la deuda de los sectores monopólicos, industriales, oligopólicos, de los grandes medios de comunicación. En ese momento sí era pertinente endeudarse, pero ahí no había nada para el pueblo venezolano, ni para la educación, ni para la salud. O la política que hicieron durante el gobierno de Pérez II y Caldera, de vender todos los activos de la República para sostener precisamente igualmente el sistema monopólico, industrial
y agroindustrial y financiero de Venezuela para salvar la quiebra financiera del Banco Latino y otros bancos. ¿Este dinero no va para la burocracia, vicepresidente? No, el presidente no va. Chávez también ha insistido en esto. Está muy marcado porque nosotros para inversión. hemos garantizado el funcionamiento de la burocracia del Estado, que también forma parte del servicio al pueblo, pues, ¿no? Independientemente de las fallas que pueda tener, los errores, las desviaciones, la burocracia existe. Cuando hablamos de burocracia no solo estamos hablando del funcionario que está en una oficina, que tiene una tarea, estamos hablando de médicos, de policías, de bomberos, de enfermeros.